Así que es probable que sea una represalia contra el joven Dolph. Y si ese es el caso y se trata de su hermano, ya sabes que esto va a seguir. Y Joe Gotti, el hermano de Big Juke, sin duda continuó el ciclo de represalias y acabó con el hombre que mató a su hermano. Sin embargo, Gotti no esperaba que los federales vinieran tras él, y se rumorea que los federales tienen pruebas suficientes para mantenerlo encerrado para siempre. El hombre detrás de la cortina. Hay un tipo específico de poder que funciona mejor en la sombra. No es el poder del escenario, ni el poder de los discos de platino, ni de las listas de Billboard, ni de los estadios con entradas agotadas, sino el tipo más silencioso y pesado. El tipo que mueve las cosas sin que parezca que se mueve. El tipo que toma decisiones con las que otras personas tienen que vivir, o por las que mueren. Anthony Mims era ese tipo de poder. Has oído su nombre. Lo conoces como Big Juke, el hermano mayor de Mario Mims, el hombre que el mundo conoce como Joe Gotti, uno de los raperos con más éxito comercial que ha producido Memphis. Big Juke era una figura central en Collective Music Group, CMGE, el sello que Joe Gotti convirtió en una auténtica fuerza de la industria, hogar de artistas como Moneybagg Joe, Glorilla y EST-G. Su cargo exacto en el sello nunca se definió oficialmente. No era él quien subía al escenario. No era él quien lanzaba álbumes ni hacía giras de prensa. Era él quien estaba en la sala cuando se llevaban a cabo las conversaciones reales. El cazatalentos, el gestor de proyectos, el hombre cuya página de Instagram estaba repleta de promoción de CMG, siempre presente, siempre involucrado, siempre cerca del centro de todo. Tenía 47 años cuando lo mataron, y la historia de cómo murió no se puede contar sin entender primero la historia de cómo vivió. Específicamente, cómo supuestamente usó el poder y los recursos de una de las operaciones musicales más poderosas de Memphis para librar una guerra privada contra un hombre que simplemente se había negado a unirse a su equipo. Ese hombre era Young Dolph. El origen de la disputa entre CMG y PR se remonta a 2014, cuando Young Dolph, Adolph Thornton Jr., reveló públicamente que había rechazado una oferta para firmar con CMG. Dolph había construido Paper Route Empire con su propio dinero, según se informa, $3 millones de inversión personal, y no estaba interesado en ceder la propiedad de lo que había construido a nadie, por muy atractiva que fuera la oferta. Había entrado a un estudio con Gotti, escuchó la propuesta de primera mano y se marchó. Pero la forma en que se marchó, y lo que Gotti dijo en esa sala antes de que lo hiciera, sembró la semilla de un rencor que tardaría años en florecer por completo y que le costó la vida a varias personas antes de que terminara. Dolph describió cómo Gotti despejó toda la sala para hablar con él a solas y luego procedió a menospreciar a sus propios artistas contratados, Sila, Starlito, sacrificándolos como táctica de venta, diciendo esencialmente, esos tipos necesitaban que los cuidaran, pero tú eres diferente, estás hecho para esto. Para Dolph, ese momento de traición hacia los propios artistas de Gotti fue una señal de alerta roja que le dijo todo lo que necesitaba saber sobre el hombre con el que estaba tratando. ¿De verdad te vas a sentar a menospreciar a tus artistas y a sacrificarlos para intentar convencerme de que me una a ti? Dijo que no. Se quedó con Paper Route Empire, y Gotti, según Dolph, siguió enviándole mensajes de texto durante 2 años tratando de hacerle cambiar de opinión. Joe Gotti estuvo enviándome mensajes de texto a mi celular durante 2 años seguidos. ¿Qué estás haciendo, hermano? ¿En qué estás trabajando, hermano? Hagámoslo. Memphis, sin embargo, es una ciudad pequeña. Una ciudad donde la independencia se interpreta como rebeldía, donde decirle que no a la persona equivocada en el lugar equivocado conlleva consecuencias que no tienen nada que ver con la música. Para 2016, el silencioso rechazo había estallado públicamente. Dolph lanzó su álbum debut, King of Memphis, el mismo día que The Art of Hustle de Gotti, cuyo título en sí mismo era un desafío territorial directo al reinado autoproclamado de Gotti sobre la ciudad. Ese mismo mes, el artista de CMG Black Youngsta apareció en el barrio de Dolph en el sur de Memphis con un grupo armado que lo buscaba. Llegaron las canciones de diss, llegaron las guerras en las redes sociales, y luego, en febrero de 2017, Dolph lanzó Play With Joe Bitch, un ataque despiadado, personal y a gran escala que iba directamente contra Gotti, que se burlaba de él, que ponía a un doble en el video musical y lo humillaba frente a todo el mundo del rap. De manera crucial y fatal, también se metió con Big Juke por su nombre. Trap Lord Ross, uno de los documentalistas más exhaustivos de toda esta saga,
describió la canción como devastadora, no solo musicalmente, sino personalmente. Una humillación pública dirigida al corazón del círculo íntimo de CMG. Hubo una canción de diss muy cruel en la que Dolph se metía con el hermano de Gotti, Big Jerk, quien obviamente se ha convertido en una parte importante de todo esto. Lanzó esa canción de diss muy cruel. Ya sabes, destrozó por completo a Big Jerk y a Joe Gotti. Tenía un doble en el video. Para un hombre como Big Juke, que operaba en las sombras, que ejercía poder en el mundo real, que era, según todos los indicios, una figura genuina en la jerarquía callejera de Memphis, ser arrastrado públicamente en un video de rap no era algo que se pudiera tomar a broma. Era algo que exigía una respuesta. En febrero de 2017, 25 días después del lanzamiento de la canción de diss, el sub a prueba de balas de Dolph recibió más de 100 disparos en Charlotte, Carolina del Norte, durante el fin de semana de la CIA. Black Youngsta y 2 cómplices fueron acusados de disparar un arma contra una propiedad ocupada. Los cargos contra Youngsta finalmente fueron retirados. Dolph salió ileso porque su camioneta era a prueba de balas. Esa misma noche fue a dar su show y convirtió toda la experiencia en un álbum llamado Bulletproof. 7 meses después, en septiembre de 2017, dispararon a Dolph frente al Loews Hollywood Hotel en Los Ángeles. Tanto el séquito de Gotti como Dolph se encontraban en el mismo hotel. La policía de Los Ángeles descartó a Gotti como sospechoso. Un socio de Gotti llamado Corey McClendon fue arrestado por intento de asesinato y luego liberado sin cargos. Big Juke estaba detrás de todo esto. No fue acusado. No fue nombrado directamente en ninguno de estos incidentes, operando exactamente como se supone que lo hacen los hombres poderosos que operan en la sombra, presentes en las consecuencias, invisibles en la causa. Y todo el tiempo, según lo que más tarde saldría a la luz en el tribunal, estaba preparando algo mucho más permanente que un tiroteo desde un auto en marcha o un intento fallido en Los Ángeles. Supuestamente estaba preparando un asesinato por encargo. Y según los fiscales, la lista de personas a las que puso precio no se limitaba a Young Dolph. Los documentos judiciales alegaban que Big Juke había puesto recompensas sobre prácticamente toda la plantilla de Paper Route Empire. $100,000 por Dolph, $50,000 por Key Glock, $50,000 por Pre-Wu, $20,000 por Snoopy Bands, $5,000 por Muchi Grape. Una lista de objetivos completa. Todo un sello independiente, con un precio fijado para su eliminación. Internet reaccionó a esa lista con una especie de furia atónita. Los fans de Paper Route Empire inundaron las redes sociales con un solo mensaje: proteger a Key Glock a toda costa. Porque Key Glock, primo de Young Dolph, su protegido, el segundo, artista más importante de Pre, tenía un precio de $50,000 por su cabeza y no tenía ni idea de lo cerca que aparentemente había estado el peligro. La última publicación de Big Juke en Instagram fue el 12 de enero de 2024. El pie de foto decía: no quieren enfrentarse a ti, quieren traicionarte. Mantente alerta para seguir vivo. Cuida tu espalda en todo momento. Publicó eso el día antes de que alguien le disparara en un estacionamiento, fuera de un funeral, delante de su madre. El hombre que supuestamente construyó una máquina de violencia contra todo un sello discográfico nunca llegó a ver un tribunal. Murió antes de que nada de eso lo alcanzara legalmente. Pero las calles siempre se mueven más rápido que los tribunales. El testimonio de $100,000. El 17 de noviembre de 2021, en Makeda's Homemade Butter Cookies, Young Dolph había estado repartiendo pavos de acción de gracias por el barrio de South Memphis. El tipo de generosidad comunitaria que definía quién era como persona. Regresando a la ciudad que lo vio nacer, mostrándose visible y accesible como suelen hacerlo las personas que entienden de dónde vienen. Se detuvo en Makeda's. Un Mercedes-Benz blanco robado se detuvo junto a él. 2 hombres salieron del vehículo. 22 heridas de bala. Cabeza, cuello, torso, extremidades. El ataque quedó grabado en las cámaras de vigilancia. Young Dolph murió casi al instante, en el lugar que más amaba, entre la gente a la que había dedicado toda su carrera tratando de ayudar. Las personas más cercanas a él recibieron la noticia de la forma en que siempre llegan las noticias catastróficas. Sin preparación, sin piedad. Key Glock estaba en casa cuando recibió la llamada. Nunca lo olvidaré. ¿Dónde estabas? Estaba en casa. De hecho, estaba en casa, acostado. Describió haber escuchado el tono en la voz de alguien incluso antes de que llegaran las palabras. Esa frecuencia específica de alguien que te llama por tu nombre cuando algo anda mal, cuando el mundo ya se ha desmoronado bajo tus pies y recién ahora te lo están contando.
Alguien me llamó en casa. Ya sabes cómo se nota cuando alguien te llama por tu nombre, el tono de su voz. Sabes que algo anda mal, solo que no sabes qué es. Semanas después, cuando le preguntaron cómo se sentía, Kay Glock respondió con una sola palabra: contento. Ni mejor, ni peor, simplemente aquí. ¿Cómo te va? Estoy contento, estoy contento, estoy bien. Ese dolor es el peso emocional que subyace a todo lo que vino después. Pero el proceso legal ya estaba en marcha y se encaminaba hacia una sala de audiencias que, con el tiempo, obligaría al hombre presuntamente en el centro de todo esto, Big Juke, a entrar en la conversación de la manera más pública y condenatoria posible. En enero de 2022, Justin Johnson, un rapero que graba bajo el nombre de Straight Drop, y Cornelius Smith fueron arrestados como los Sintonciontas, dos tiradores. Hernández Govan fue acusado como el presunto organizador del asesinato. El medio hermano de Justin, Jermarcus Johnson, fue acusado como cómplice. 4 personas. Un hombre muerto. Y durante 2 años, la pregunta de quién ordenó el asesinato permaneció sin respuesta pública. Un nombre que aparentemente todos en Memphis conocían, pero que aún no se había mencionado en un tribunal. En septiembre de 2024, finalmente comenzó el juicio de Justin Johnson. Y el hombre que respondió a esa pregunta fue Cornelius Smith. Smith se había declarado culpable de asesinato en primer grado justo antes de que comenzara el juicio. A cambio de cooperar con los fiscales contra Johnson, subió al estrado y describió todo. Cada reunión, cada conversación, cada movimiento del día del asesinato. Y en el centro de su testimonio estaba Big Juke. Smith testificó que Big Juke había puesto una recompensa de $100,000 por la vida de Young Dolph. Dijo que Hernández Govan, el supuesto intermediario, había involucrado tanto a Smith como a Johnson en el plan, transmitiéndoles las instrucciones de Big Juke y la promesa de pago. El dinero se dividiría de la siguiente manera: $40,000 para cada uno de Smith y Johnson como tiradores, $20,000 para Govan como intermediario. El fiscal adjunto del condado de Shelby, Paul Hagerman, alegó en sus declaraciones iniciales que Big Juke le había ofrecido a Johnson algo más que dinero, un camino hacia la propia CMG. La propuesta, tal como la plantearon los fiscales: matar a Dolph, eliminar al artista más importante del sello rival y ganarse un contrato discográfico con CMG como recompensa. Un ascenso profesional comprado con la sangre de otro hombre. Justin Johnson había aspirado a ser rapero. Según se informa, Big Juke y Govan lo habían invitado a Atlanta para conversar sobre su carrera musical. Y en algún momento de esas conversaciones, según los fiscales, nació un contrato de asesinato. Smith describió cómo él y Johnson rastrearon los movimientos de Dolph durante el periodo de reparto de regalos de Acción de Gracias, sabiendo que estaría en la comunidad sin mucha seguridad. Localizaron su vehículo, lo siguieron hasta Maqueda's Cookies y entraron en acción. Smith confirmó que él disparó primero, armado con un rifle semiautomático, mientras que Johnson utilizó una pistola. Se identificó a sí mismo en las imágenes de vigilancia. Confirmó su huida en el Mercedes robado, el cambio de ropa en un complejo de apartamentos y el intento posterior de destruir el vehículo. Y luego, durante el contrainterrogatorio, Smith admitió algo que dejó en silencio a la sala. El asesinato ocurrió el día del cumpleaños de su hija. Lo reconoció. Dijo que lo hizo por el dinero. Dijo que se suponía que iba a ser un día maravilloso, económicamente para su familia. Después del tiroteo, Smith comenzó a intentar cobrar lo que le habían prometido. Se comunicó con Johnson repetidamente. Las conversaciones se hicieron a través de Jermarcus Johnson, el medio hermano de Justin, quien se había apoderado del teléfono de Justin después del asesinato para ayudar a construir coartadas y controlar las comunicaciones. Smith no sabía esto al principio. Pensaba que estaba hablando directamente con Justin. Lo que recibió por su esfuerzo fue esto. Y obviamente se supone que debes recibir $40,000, pero ¿recibiste $500 en una carta? $500 metidos dentro de una carta, entregados a una anciana en la puerta de su casa. Luego, unos días más tarde, otra entrega, organizada a través de intermediarios, recogida por la novia de Smith en una esquina, ambas partes enmascaradas para que ninguna pudiera ser identificada. Muy bien, así que ahora nos han pagado unos $800. Sí, ¿es eso correcto? Sí, $800. En total. Eso es lo que se pagó por la vida de un hombre que había
construido un imperio de $100 millones, según sus propios términos, que había rechazado contratos discográficos de $12 millones porque conocía su propio valor, $800. Pero los detalles del pago no fueron la parte más explosiva del contrainterrogatorio de Smith. Al ser interrogado por el abogado defensor de Johnson, Luke Evans, Smith admitió que se habían pagado $50,000 en honorarios legales en su nombre, por alguien vinculado a CMG, tras su detención. No pudo nombrar exactamente quién lo había organizado. El dinero no pasó directamente por sus manos, pero fue a parar a su abogado y provenía del lado de CMG. Evans presionó directamente sobre la implicación, que el pago era una compensación por servicios ya prestados. Smith sostuvo que estaba testificando para desahogarse. Sabía que iría a la cárcel de todos modos. La conciencia, dijo, al final habla. La defensa cuestionó su credibilidad en todo momento, señalando que inicialmente había mentido a la policía, que tenía un incentivo personal para minimizar su propio papel a cambio de una reducción de la pena, y que parte de su relato contenía inconsistencias. El abogado de Johnson, Luke Evans, negó la participación de su cliente, argumentando que las pruebas físicas, descripciones de la ropa, imágenes de vigilancia, eran en gran medida circunstanciales. El jurado discrepó de la defensa en menos de 4 horas. El manager musical, Wax Cien, no esperó al veredicto del jurado para advertir a Joe Gotti sobre hacia dónde se dirigía todo esto. Recurrió a las redes sociales y le dijo directamente a Gotti que rezara, especulando que los fiscales podrían designar a CMG como una banda criminal y presentar cargos bajo la ley RICO, trazando una línea desde el tiroteo de Charlotte en 2017 hasta el asesinato de Makeda. No se ha hecho pública ninguna acusación federal, pero el hecho de que una figura importante de la industria musical se sintiera cómoda haciendo esa predicción en voz alta y de manera oficial, lo dice todo sobre cómo el testimonio había cambiado el debate público. Joe Gotti no ha emitido ni una sola declaración pública abordando ninguna de las acusaciones. CMG no ha hecho comentarios. Todos los intentos de los medios de comunicación por contactar al sello para obtener una respuesta durante el juicio quedaron sin respuesta. El silencio es total. Mientras tanto, el hombre en el centro de todo esto, el hombre cuyo nombre se mencionó en audiencia pública, cuya supuesta lista de recompensas circulaba por todas las plataformas del hip hop, quien, según los fiscales, construyó y financió todo el complot de asesinato, ya estaba muerto. Big Juke había recibido un disparo 9 meses antes de que comenzara el juicio de Justin Johnson. Y la historia de cómo sucedió eso es el capítulo más oscuro de todo. El estacionamiento, la sentencia de prisión y el fin de todo el 13 de enero de 2024 se celebró un repass, la reunión que tiene lugar después de un funeral, con comida, la familia y el duelo que sigue a la ceremonia, en el Perignon's Restaurant and Event Center de Winchester Road. El hombre que estaba siendo enterrado era Eric Boban, descrito como un pariente de la familia Mims, un ex capo de la cocaína de Memphis. Anthony Mims, Big Juke, estaba allí. Su madre estaba allí. Según se informa, Joe Gotti acababa de irse de la reunión antes de que sucediera. Aproximadamente a las 4:15 de la tarde, se escucharon disparos en el estacionamiento. Un agente de policía de Memphis que se encontraba en la zona los escuchó y acudió al lugar. Se encontraron 2 víctimas con múltiples heridas de bala. Fuentes cercanas a la familia del rapero Joe Gotti confirman que el hombre asesinado fuera de un centro de eventos en Hickory Hill es el hermano de Gotti. La segunda víctima sobrevivió y fue trasladada en helicóptero al Regional One Health en estado crítico. Big Juke fue declarado muerto en el hospital. La policía difundió imágenes de un Ford Explorer blanco con vidrios oscurecidos y llantas negras, el vehículo en el que huyeron los sospechosos, captadas por las cámaras de vigilancia. Los testigos confirmaron que vieron al SUV alejarse a toda velocidad inmediatamente después del tiroteo. Las imágenes de Big Juke desangrándose en ese estacionamiento se difundieron por las redes sociales en cuestión de horas. Al igual que se habían difundido las imágenes de vigilancia de Makeda's Cookies después de que Dolph fuera asesinado. Ambos hombres, asesinados ante las cámaras. Ambas muertes se desarrollaron ante los ojos del mundo entero en tiempo real. Trap Lore Ross, quien había estado documentando toda esta saga durante años, abordó directamente la brutal simetría del asunto. Corría el rumor de que el tiroteo ocurrió frente a su madre, y las imágenes de Juke desangrándose en el suelo incluso circulaban en 1960 las redes sociales. Así que fue de una manera muy espantosa.
y no apruebo ese tipo de comportamiento de ninguna manera, pero es muy retorcido e irónico. Esa ironía no es casual. Dolph había sido asesinado a plena luz del día, ante las cámaras, en un lugar que frecuentaba. Big Juke supuestamente ayudó a orquestar esa muerte, y luego Big Juke fue asesinado a plena luz del día, ante las cámaras, en un lugar donde su familia se había reunido para llorar la muerte de otra persona. La mecánica de la violencia fue casi idéntica. Las cámaras captaron todo en ambas ocasiones. Dolph fue asesinado ante las cámaras. Juke fue asesinado ante las cámaras para que todo el mundo lo viera. Boosie Badass conocía personalmente a Big Juke. De verdad, de la forma en que lloran las personas que tienen relaciones reales, con detalles específicos y sentimientos auténticos, no con el duelo teatral de las redes sociales que sigue a las muertes de celebridades. Sí, Juke era mi compañero. ¿En serio? Está bien. Nunca lo conocí. Sí, Juke era mi amigo. Había hablado con Big Juke apenas 5 días antes del tiroteo. Habían estado trabajando juntos en música. Un verso, una colaboración en curso, truncada por un estacionamiento un domingo por la tarde. Hablé con él probablemente unos 5 días antes de su muerte. Cuando se supo la noticia, la primera llamada de Boosie fue a un artista de CMG con el que tenía mucha confianza, y su mensaje fue directo: sal de Memphis. No vuelvas. Tu pequeña te necesita. La ciudad no es segura para nadie relacionado con esta situación en este momento. Según los informes más recientes disponibles, el asesinato de Big Juke sigue sin resolverse. No hay arrestos. No se han nombrado públicamente sospechosos. El Departamento de Policía de Memphis ha catalogado la investigación como en curso. Ninguna declaración oficial ha confirmado jamás una conexión entre su asesinato y el caso de Young Dolph. Pero en 1900, una ciudad tan cerrada y pequeña como Memphis, la interpretación extraoficial de los hechos nunca ha sido seriamente cuestionada por nadie que haya prestado atención. Las medidas de seguridad en el propio funeral de Big Juke lo decían todo. Helicópteros en el aire, francotiradores posicionados en los tejados que rodeaban la funeraria. No pasó nada más en ningún otro lugar de Memphis ese día. Todo se concentró en torno a un edificio, una familia, un grupo de personas que habían estado en el centro de esta guerra desde el principio. Así se veía la ciudad tras todo esto, un lugar tan saturado de las consecuencias de la violencia que incluso un funeral requería una operación de seguridad de nivel militar solo para poder celebrarse con seguridad. Ahora, avancemos rápidamente hasta el 26 de septiembre de 2024. Tribunal Penal del Condado de Shelby, Memphis, Tennessee. Justin Johnson, Straight Drop, el hombre al que supuestamente le habían prometido un contrato discográfico con CMG a cambio de un asesinato, se sentó en la mesa de la defensa. El jurado había estado deliberando por menos de 4 horas. Culpable de todos los cargos. Homicidio en primer grado. Conspiración para cometer homicidio en primer grado. Delincuente en posesión de un arma de fuego. La jueza Jennifer Mitchell impuso una sentencia automática de cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional por la condena de homicidio. El hombre que había entrado en Makeda's Cookies y disparado su arma contra Young Dolph nunca saldría de prisión como un hombre libre. Adiós para siempre. La sentencia se prolongó más allá de ese único día. El 1 de noviembre de 2024, la jueza Mitchell volvió para imponer una pena adicional consecutiva: 35 años por el cargo de conspiración, 15 años más por el cargo de posesión de arma de fuego, ambos a cumplir además de la cadena perpetua ya dictada. Cadena perpetua, más 50 años por encima. El contrato discográfico que supuestamente se le había ofrecido como premio, una carrera en CMG, una plataforma, un futuro en la música, se convirtió en cambio en una celda de hormigón en una prisión estatal de Tennessee. El abogado de Johnson presentó una moción para un nuevo juicio el 30 de octubre de 2024, argumentando problemas con las pruebas y la credibilidad de los testimonios. El juez Mitchell la denegó el 14 de enero de 2025. La puerta está cerrada. Su abogado ha indicado que planea presentar una apelación, pero no se ha informado de ninguna presentación formal. Los demás atrapados en la estela de esta catástrofe han enfrentado consecuencias de diversos grados. Jermarcus Johnson, el medio hermano de Justin, el hombre que se llevó el teléfono de Justin después del asesinato, manejó las comunicaciones, ayudó a orquestar coartadas y facilitó el movimiento de dinero, se declaró culpable de 3 cargos de complicidad después del hecho.
En noviembre de 2024, el juez Mitchell lo condenó a un programa de desviación de 6 años en lugar de los hasta 12 años de prisión que conllevaban sus cargos. Servicio comunitario, pruebas de detección de drogas aleatorias, prohibición de armas de fuego, clases de crianza y cursos de desarrollo profesional. Si completa el programa sin infracciones, los cargos se desestiman y se eliminan de su expediente. Una segunda oportunidad, basada en el testimonio que dio contra su propio hermano. Cornelius Smith, el primer tirador, el testigo cooperante, el hombre que recibió $800 por su papel en uno de los asesinatos más sonados de la historia de Memphis, espera su propia resolución legal. No se ha anunciado públicamente ninguna fecha firme para el juicio. No se ha hecho público ningún acuerdo de declaración de culpabilidad. Su futuro depende del trato que los fiscales estén dispuestos a ofrecer a cambio de un testimonio que ya se ha prestado y que ya ha enviado a otro hombre a prisión de por vida. Y luego está Hernández Govan, el supuesto intermediario, el hombre que, según los fiscales, recibió la orden de Big Juke y la convirtió en un plan operativo, reclutando a los tiradores y negociando todo el acuerdo. Govan rechazó múltiples acuerdos de culpabilidad, incluido uno tan reciente como en julio de 2025, y su juicio estaba programado para el 18 de agosto de 2025, tras haber sido aplazado ya desde marzo de 2025 y luego desde el 28 de julio de 2025. Se ha mantenido en su declaración de inocencia en todo momento. Está en libertad bajo fianza de $90,000. Si es declarado culpable del cargo de asesinato, se enfrenta a cadena perpetua. Lo que hace que el caso de Govan sea particularmente notable en este momento es lo que ocurrió a finales de julio de 2025. El juez Mitchell selló todas las mociones previas al juicio, todas las respuestas del Estado y todas las resoluciones judiciales de su caso, lo que significa que el público no puede ver ninguna de ellas. No se ha revelado el motivo del sellado. Puede tratarse de testigos protegidos, material de investigación sensible o información que podría comprometer otros procedimientos en curso. Se consideró que algo en esos documentos era demasiado sensible como para permitir que el público lo leyera. ¿Qué es ese algo? Nadie fuera de esa sala de audiencias lo dice. Esta historia no ha terminado. Y a lo largo de todo esto, el juicio, la lista de recompensas, la revelación de los $50,000 en honorarios legales, el testimonio que vincula a su hermano con un plan de asesinato por encargo, las advertencias de personas dentro de la industria musical sobre posibles investigaciones bajo la ley RICO. Joe Gotti no ha dicho ni una sola palabra en público. CMGE no ha emitido ninguna declaración. El sello y el hombre que lo construyó han mantenido un silencio tan completo y tan sostenido que se ha convertido en sí mismo en una declaración. No, hay cargos contra Joe Gotti. No hay acusación federal. No hay denuncia bajo la ley RICO. No hay designación pública como persona de interés en nada de esto. Ese es el registro de los hechos tal como está. Lo que los documentos sellados en el caso de Govan puedan revelar eventualmente, nadie lo sabe aún. Lo que sí sabemos es esto. Un hombre que supuestamente operó en las sombras durante años, que ejerció poder sin un título, que puso precio a las cabezas de los raperos como si fueran objetivos de recompensa en un videojuego. Ese hombre murió en un estacionamiento frente a un funeral antes de que tuviera que responder por nada de eso ante un tribunal. El hombre al que supuestamente contrató para apretar el gatillo cumple ahora cadena perpetua más 50 años en una prisión estatal de Tennessee sin haber grabado ni una sola canción para el sello discográfico que supuestamente le prometieron. El hombre que supuestamente negoció el trato entre ellos sigue a la espera de juicio, con el juez sellando las pruebas y el público excluido de lo que sea que venga después. Y el propio asesinato de Big Juke sigue sin resolverse. El Ford Explorer blanco desapareció hace mucho en las calles de Memphis. El expediente del caso está abierto. Los sospechosos son desconocidos. La investigación continúa sin un final a la vista. Memphis sigue adelante. Paper Road Empire sigue adelante. Key Glock, el hombre por cuya cabeza se ofrecían $50,000 y que tuvo que seguir grabando música y dando conciertos mientras todo esto se desarrollaba a su alrededor, lanzó un álbum en mayo de 2025 bajo contrato con Republic Records, en honor al legado de su primo y del fundador de su sello discográfico, de la única manera que tenía sentido para él: trabajando. Haz clic en una de las tarjetas de tu pantalla para ver más videos como este.